Harrison Bergeron, Kurt Vonnegut. En el año 2081 todos los hombres eran al fin iguales. No solo iguales ante Dios y ante la ley, sino iguales en todos los sentidos. Nadie era más listo que ningún otro, nadie era más hermoso que ningún otro, nadie era más fuerte o más rápido que ningún otro. Toda esta igualdad era debida a las enmiendas 211, 212 y 213 de la Constitución y a la incesante vigilancia de los agentes de la Directora General de Impedidos de los Estados Unidos. Algunas cosas en la vida aún no estaban del todo bien, sin embargo. Abril, por ejemplo, ya no era el mes de la primavera, y esto confundía a la gente. Y en este mismo mes, húmedo y frío, los hombres de la oficina de impedidos se llevaron a Harrison Bergeron, de 14 años, hijo de George y Hazel Bergeron. Fue una tragedia, realmente, pero George y Hazel no podían pensar mucho en eso. Hazel tenía una inteligencia perfectamente común y por lo tanto era incapaz de pensar excepto en breves explosiones. Y George, como su inteligencia estaba por encima de lo normal, llevaba en la oreja un pequeño impedimento mental radiotelefónico y no podía sacárselo nunca, de acuerdo con la ley. El receptor sintonizaba la onda de un transmisor del gobierno que cada 20 segundos, aproximadamente, enviaba algún ruido agudo para que las gentes como George no aprovechasen injustamente su propia inteligencia a expensas de los otros. George y Hazel miraban la televisión. Había lágrimas en las mejillas de Hazel, pero ella ya no recordaba por qué. En ese momento unas bailarinas terminaban su número. Una chicharra sonó en la cabeza de George y los pensamientos que tenía en ese instante huyeron como ladrones que oyen una campana de alarma. Era bonita esa danza, la que acaba de terminar, dijo Hazel. Dijo George. Esa danza, era bonita, dijo Hazel. Ajá. Trató de pensar un poco en las bailarinas. No eran realmente muy buenas, y cualquiera hubiese podido hacer lo mismo. Todas llevaban contrapesos y sacos de perdigones, y máscaras además, para que nadie se sintiese triste viendo un gesto gracioso o una cara bonita. George había empezado a pensar vagamente que quizá las bailarinas no debieran tener ningún impedimento, pero no fue muy lejos en esta dirección, pues la radio transmitió otro ruido anonadador. George torció la cara, junto con 2 de las 8 bailarinas. Hazel vio la mueca de George, y como ella no tenía radio tuvo que preguntar qué ruido había sido ese. Como si golpearan con un martillo en una botella de leche, dijo George. Debe ser interesante oír todos esos ruidos, dijo Hazel, con un poco de envidia. Las cosas que inventan. Dijo George. Pero si yo fuera directora general de impedidos, ¿sabes qué haría? Preguntó Hazel. Hazel en realidad era muy parecida a la directora de impedidos, una mujer llamada Diana Moon Glampers. Si yo fuese Diana Moon Glampers, dijo Hazel, usaría campanas los domingos. Solo campanas. Una especie de homenaje a la religión. Yo podría pensar, si fuesen solo campanas, dijo George. Bueno, quizá habría que hacerla sonar realmente fuerte, dijo Hazel. Creo que yo sería una buena directora de impedidos. Tan buena como cualquiera, dijo George. ¿Quién mejor que yo puede saber lo que es ser normal? Dijo Hazel. Nadie, dijo George. Empezó a pensar oscuramente en Harrison, su hijo anormal, que ahora estaba en la cárcel, pero una salva de 21 cañonazos le sacudió la cabeza. ¡Caramba!, dijo Hazel. Eso fue realmente ensordecedor, ¿no es cierto? Había sido tan ensordecedor que George estaba pálido y tembloroso, y las lágrimas le asomaban a los ojos enrojecidos. 2 de las 8 bailarinas habían caído al piso del estudio y se apretaban las sienes. De pronto pareces tan cansado, dijo Hazel. ¿Por qué no te acuestas en el sofá y apoyas tu impedimento de plomo en los almohadones, mi querido? Hazel hablaba de los 20 kilos de perdigones que George llevaba al cuello, en un saco de tela. Sí, apoya ese peso.
No me importa que no seas igual a mí durante un rato. George sopesó el saco con las manos. No tiene ninguna importancia, dije. Ya no lo noto. Es parte de mí mismo. Estás tan cansado en este último tiempo, hasta agotado diría yo, continuó Hazel. Si hubiese algún modo de abrir un agujero en el fondo del saco y sacar unas bolas de plomo. Solo unas pocas. 2 años de prisión y una multa de $1000 por cada perdigón de menos, dijo George. No me parece un buen negocio. Si pudiera sacar unos pocos cuando llegas del trabajo, dijo Hazel. Quiero decir que no compites con nadie aquí. No haces nada. Si tratara de librarme de este peso, dijo George, otra gente tendría derecho a hacer lo mismo, y muy pronto estaríamos de nuevo en la época del oscurantismo, cuando todos rivalizaban con todos. ¿No te gustaría, no es verdad? Me sentiría horrorizada. Precisamente, dijo George. Si la gente no cumpliera las leyes, ¿qué sería de la sociedad? Si Hazel no hubiese podido responder a esta pregunta, George no hubiera podido ayudarla, pues en ese instante una sirena le traspasó el cerebro. Se haría pedazos. ¿Qué cosa? Dijo George desconcertado. La sociedad, dijo Hazel, insegura. ¿No hablabas de eso? ¿Quién puede saberlo? Dijo George. Un boletín de noticias interrumpió de pronto el programa de televisión. No se pudo saber muy bien en un principio qué noticia era, pues el anunciador, como todos los anunciadores, tenía un serio impedimento en la lengua. Durante medio minuto, y muy excitado, el hombre trató de decir: Señoras y señores. Al fin se dio por vencido y le pasó el boletín a una bailarina. Muy bien, dijo Hazel. Hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo con lo que Dios le dio. Debieran aumentarle el sueldo por haberse esforzado tanto. Señoras y señores, dijo la bailarina leyendo el boletín. Debía ser una muchacha extraordinariamente hermosa, pues la máscara que llevaba era horrible. Y era fácil advertir también que tenía más fuerza y más gracia que ninguna de las otras bailarinas. El saco de impedimento que le colgaba del cuello era tan grande como el de un hombre de 100 kilos. Y la bailarina tuvo que pedir perdón enseguida por su voz. Era verdaderamente injusto que una mujer usara una voz así, cálida, luminosa, una melodía que no era de este mundo. Perdón, dijo la muchacha y empezó a hablar otra vez con una voz absolutamente incompetente. Harrison Bergeron Grasno, de 14 años, acaba de escaparse de la cárcel. Se lo acusaba de intentar derribar al gobierno. Es un genio y un atleta, favorecido por el impedimento y extremadamente peligroso. Una foto de Harrison tomada por la policía apareció en la pantalla, cabeza abajo, de costado, cabeza abajo otra vez, y derecha al fin. La fotografía mostraba a Harrison de pie sobre un fondo dividido en metros y centímetros. Medía exactamente 2 metros 10. Por lo demás, Harrison parecía un montón de fierros. Nadie había llevado nunca impedimentos más pesados. Había crecido superando todos los impedimentos tan rápidamente que la dirección de impedidos no había tenido tiempo de imaginar otros. En vez de un pequeño receptor de radio en la oreja, como impedimento mental, llevaba un par de tremendos auriculares y además unos anteojos de vidrios gruesos y ondulados. Estos anteojos habían sido concebidos no solo para que no viera casi nada, sino también para provocarle terribles dolores de cabeza. Los pesos metálicos le colgaban de todo el cuerpo. Comúnmente había una cierta simetría, una disposición verdaderamente militar en los impedimentos inventados para los individuos demasiado fuertes, pero Harrison parecía un montón de chatarra ambulante. En la carrera de la vida, Harrison arrastraba más de 150 kilos. Y para afearlo, los hombres de los impedimentos lo obligaban a usar continuamente una pelota roja en la nariz, a afeitarse las cejas y a cubrirse los dientes blancos irregulares con pedazos de película negra. Si ven a este muchacho, dijo la bailarina, no intenten,
repito, no intenten discutir con él. Se oyó el estruendo de una puerta arrancada de sus goznes. Del estudio de televisión llegaron gritos y aullidos de consternación. El retrato de Harrison Bergeron saltó una y otra vez en la pantalla como sacudido por un terremoto. George Bergeron identificó enseguida el origen del sismo. No le fue difícil, pues su propia casa había sido sacudida del mismo modo, muchas veces. «Dios mío», dijo. «Tiene que ser Harrison». En ese mismo momento el ruido de un choque de automóviles le barrió la idea de la cabeza. Cuando George pudo abrir los ojos otra vez, la fotografía de Harrison había desaparecido y Harrison mismo llenaba ahora la pantalla. Estaba de pie en medio del estudio, balanceando la cabeza de payaso, y los fierros que le colgaban del enorme cuerpo se sacudían y tintineaban. Tenía aún en la mano el pestillo de la puerta que acababa de arrancar. Las bailarinas, los técnicos, los músicos y los anunciadores habían caído de rodillas ante él, sintiendo que les había llegado la hora y que pronto serían masacrados. «Soy el emperador», gritó Harrison. «¿Me oyen todos? Soy el emperador. Todos deben obedecerme enseguida». Golpeó el piso con el pie y el estudio tembló. A un tullido, encorvado, impedido como ustedes me ven aquí, rugió, «soy el más grande de todos los gobernantes de todos los tiempos. Y ahora miren en lo que puedo convertirme». Harrison se arrancó las correas que sostenían el metal como si fueran de papel de seda, esas correas garantizadas para sostener 2.500 kilos. Los pedazos de chatarra que habían sido los impedimentos de Harrison se aplastaron contra el suelo. Harrison pasó los pulgares bajo la barra que sostenía las guarniciones de la cabeza, y la barra se quebró como una brizna de paja. Aplastó los lentes y los audífonos contra la pared, y se arrancó la nariz de goma descubriendo el rostro de un hombre que hubiera estremecido a Thor, el dios de trueno. «Ahora elegiré a mi emperatriz», dijo Harrison mirando el grupo arrodillado a sus pies. «Que la primera mujer que se atreva a levantarse reclame a su esposo y su trono». Pasó un momento y al fin una bailarina se puso de pie, balanceándose como un sauce. Harrison sacó el impedimento mental de la oreja de la bailarina y luego los impedimentos físicos con asombrosa delicadeza. Enseguida le quitó la máscara. La bailarina era de una cegadora belleza. «Bien», dijo Harrison tomándole la mano. «Ahora le mostraremos a la gente lo que significa la palabra danza. Música». Los músicos se treparon a sus sillas, y Harrison les quitó también los impedimentos. «Toquen como mejor puedan», les dijo, «y les haré varones y duques y condes». La música comenzó. Era normal al principio, barata, tonta, falsa. Claro, Harrison alzó a dos músicos de sus sillas y los movió en el aire como batutas mientras cantaba la música. Luego los dejó caer otra vez en los asientos. La música comenzó de nuevo, mucho mejor que antes. Harrison y su emperatriz se quedaron un rato escuchando, gravemente, como esperando a que los latidos de sus propios corazones concordaran con la música. Luego se alzaron en puntas de pie, y Harrison tomó entre sus manazas el talle de la bailarina, haciéndole sentir esa ligereza que pronto sería la ligereza de ella. Y al fin, en una explosión de alegría y gracia, saltaron en el aire. No solo abandonaron entonces las leyes de la tierra, sino también las leyes de la gravedad y las leyes del movimiento. Giraron, remolinearon, brincaron, cabriolaron, caracolearon y revolotearon. Saltaron como ciervos en la luna. Cada nuevo salto acercaba más a los bailarines al cielo raso, que estaba a 10 metros de altura. Pronto fue evidente que pretendían tocar el cielo raso. Lo tocaron. Y luego, neutralizando la gravedad con el amor y el deseo, se quedaron suspendidos en el aire a unos pocos centímetros por debajo del cielo raso, y allí se besaron mucho tiempo. En ese instante Diana Moon Glampers, la directora de Impedidos, entró en el estudio con una escopeta de doble cañón. Disparó,
2 veces, y el emperador y la emperatriz murieron antes de llegar al suelo. Diana Moonglampros cargó otra vez la escopeta. Apuntó a los músicos y les dijo que tenían 10 segundos para ponerse otra vez los impedimentos. En ese mismo momento el tubo del aparato de TV de los Bergeron osciló y se apagó. Hassel se volvió hacia George para comentarle el desperfecto, pero George había ido a la cocina en busca de una lata de cerveza. George volvió con la cerveza, deteniéndose un instante cuando una señal de impedimento lo sacudió de pies a cabeza. Luego se sentó otra vez. ¿Has estado llorando?, le preguntó a Hassel mirando cómo ella se enjugaba las lágrimas. Sí, dijo Hassel. ¿Por qué?, dijo George. Me olvidé. Hubo algo realmente triste en la televisión. ¿Qué era?, preguntó George. No lo sé, tengo la cabeza confundida, dijo Hassel. Hay que olvidar las cosas tristes. Es lo que hago siempre, dijo Hassel. Magnífico, dijo George. Torció la cara. Un cañón le retumbó en la cabeza. Caramba. Parece que esta vez fue un ruido ensordecedor, dijo Hassel. Así es realmente, puedes repetir esa verdad. Caramba, dijo Hassel, parece que esta vez fue un ruido ensordecedor. Kurt Vonnegut, Estados Unidos, 1922 a 2007, es reconocido como uno de los grandes escritores de ciencia ficción del siglo XX. En su obra, buscaba analizar la condición humana y ejercer la crítica social. En este cuento recurre a la sátira y al humor negro para referirse al utópico ideal de la igualdad. Así, imagina un mundo en que finalmente existe la paridad. Sin embargo, la igualdad ocurre a costa de disminuir a aquellos que poseen talento, inteligencia o belleza. De este modo, la realidad se convierte en una experiencia asfixiante en la que no existe la capacidad de goce, pues es imposible apreciar cualquier cosa que sobresalga de la medianía.